Sí, ahí se ve, Leo, ahí se ve la pantalla, ahí se ve la pizarra. La veo en el Bien. celular. Así que eso vamos a usar como pizarrón. Bien. ¿Ustedes quieren comentar qué fue lo que estuve viendo? La idea es que esta semana podamos finalizar el seminario 1. Voy a verme la guía de seminarios para compartir los ejercicios. ¿Qué han podido avanzar en estos últimos seminarios? ¿Todos Se fueron te a escucha algún medio, seminario esta semana? se te escucha medio cortado el audio, Leo. Sí, Entonces nos faltó... Oh. debe Profe, ser mi nos faltó computadora. ver Sales. Yo he escuchado bien a todos. Sales, me dijeron igualmente que vieron esos Sales el lunes, que les explicaron esos Sales. ¿Puede ser o no? En la última parte, pero yo hubo cosas que no entendí mucho y después, como se había extendido bastante el horario, me tenía que ir a otro lado y me tuve que ir. Pero dijeron que iban a explicar un poco más esta semana. Sí, se habían salteado hidruros, me parece, el lunes. Sí, hay una parte de la tabla que no fue explicada, que es lo que estoy intentando buscar ahora. Vamos a entrar más fácil al campus. Bueno, habrán visto que mi computadora es un poco lenta para funcionar, así que bueno, es el contexto de la virtualidad. La idea es que ahora vamos a explicar otra parte de la tabla, la parte de abajo, si quieren podemos hacer una revisión de sales. Yo no traje PowerPoint, no sé cómo habrán explicado el lunes, pero mi idea no es explicar con PowerPoint, sino ir hablando con ustedes y ir discutiendo lo que vamos escribiendo en la pizarra. Voy a descargarme esto. Ahí vamos. Bien. Denme un segundo. Voy a pegar el cuadro que ustedes tienen, que nos va a servir como orientación. Cuando nosotros vayamos hablando ahora, si van quedando algunas dudas y por ahí son dudas que no, quizás no son de la mayoría, pueden hacer preguntas por el chat o bien pueden preguntarlas en voz alta y las contestamos. Es el cuadro que explicaron, ¿no? Un poco. Sí, profe. Según lo que yo tengo entendido, ustedes vieron toda la parte de arriba del cuadro, toda esta parte de acá, oxígeno, formación de metales y no metales, vieron óxidos ácidos, óxidos básicos, formación de hidróxidos, tanto ácidos como básicos, y sales oxigenadas, por lo menos eso fue lo que me mencionaron a mí el lunes. Y quedaría explicar esta parte del cuadro. Podemos hacer una revisión de sales también, si algo quedó pendiente. Por ahí, antes de comenzar con esto directamente, como hay algunas reacciones que vamos a ver para realizar esto, me gustaría hacer una breve revisión de conceptos. Cuando ustedes tienen una reacción química, hay conceptos que se suelen utilizar, digamos, implícitamente, que uno no los menciona a veces, excepto a lo que vendría a ser el coeficiente, ¿sí? Después uno también trabaja en una reacción con subíndices y con superíndices, ¿no? Si yo tuviera que preguntarles a ustedes cómo definirían cada uno de estos conceptos o para qué los utilizarían en una reacción química, ¿qué me podrían decir?
El subíndice sería para indicar la cantidad de átomos que estoy utilizando, ¿no? Y el superíndice, por ejemplo, si es un anión o un catión, van arriba a la derecha con positivo o negativo. Me dijiste los subíndices para indicar la cantidad de átomos, ¿no? Sí. Repito porque por ahí me sale mal a mí el audio en la computadora. ¿La cantidad de átomos de qué? ¿De qué cosa? Y por ejemplo, no sé, yo tengo dióxido de carbono y es CO Perdón, barra. me parece que alguien borró todo lo que habíamos escrito, ¿puede ser? ¿En el pizarrón? Sí, no, yo no estoy viendo nada. Voy Sí, a... desapareció el cuadro. Ahí está, ahí lo veo. En la computadora lo veo, en el celular no lo veo. A ver. No, tenés razón, parece que lo borraron, sí. Bueno, fíjense que si ustedes Así va. apretan borrar marco, ¿sí? Que es esta tecla que está acá, vamos a hacer una revisión si quieren. ¿No se puede poner La atrás? persona... ¿Eh? ¿No se puede deshacer de esa acción? Yo no puedo deshacerlo porque no hice esa acción. La persona que lo puede deshacer es la persona que apretó su botón. Igualmente, nada, tengan cuidado con lo que apretan. Este botón que está acá, que dice borrar marco, ustedes si lo apretan borran todo lo que está escrito en la pantalla. Acá a la derecha tienen un lápiz, por ejemplo, si quieren escribir. Esto es una goma, esto que está acá es una goma, bien, lo que pueden borrar. Esto es una flecha, por ejemplo, si ustedes insertan un círculo, con la flecha lo que pueden hacer es mover ese objeto, ¿sí? O bien, si insertan una nota, vamos a mostrar cómo funciona esta herramienta para que no ocurra lo mismo de vuelta. Si insertan una nota, por ejemplo, que es un texto con un papelito amarillo, pueden moverlo también con la flecha. La nota se inserta donde estoy parado ahí. Pueden añadir una imagen desde un archivo, pueden insertar por ejemplo, un triángulo, un cuadrado, una flecha, lo que fuera, o pueden escribir un texto con el botoncito que está acá abajo. Bien, eso es todo lo que pueden hacer en esta pizarra. Bueno, si la persona sabe la que borró la imagen, puede volver para atrás, buenísimo, con las flechitas que están acá arriba, y si no, volvemos a pegar lo que pusimos recién y comenzamos nuevamente. Bien, parece que esa persona lo logró. Ahí va, ya apareció de vuelta, me parece. Apareció, sí. Bueno, esto es una pizarra colaborativa, así que lo que hagan tanto ustedes como cualquiera de nosotros va a modificar lo que podamos ver. Bien. Bien, entonces habíamos dicho que los subíndices se utilizaban para determinar números de átomos, ¿no? Sí. ¿En dónde? ¿Sería que pertenecen a una molécula? Claro, número de átomos en una molécula, ion, o sería fórmula química que nosotros escribamos, ¿no? ¿Usan para algo más los subíndices? ¿Que crean? ¿En una Puede ser reacción que química? también, puede ser que también sea para una molécula, no sé si sería molécula, por ejemplo, el hidróxido. El hidróxido es un ¿Cómo? ion que tiene carga. Ah, no Si dije tiene nada carga, entonces. es un ion. Si la carga es positiva, ¿sí?
es un catión, si la carga es negativa es un anión. Bueno, también se usan los subíndices para indicar estados físicos. Por ejemplo, una sustancia si es líquida, gaseosa o sólida. Bien. Y también se utilizan subíndices para indicar si el compuesto está solubilizado, por ejemplo, en algún solvente. Claro, por ejemplo, se pone la A, entre paréntesis, AQ, que quiere decir acuoso, medio acuoso, ¿está bien? O S, sólido, o la G de gas. Correcto. Entonces puede ser, como bien dice Jorge, acuoso, o bien a veces se pone orgánico, por ejemplo, cuando hay un compuesto que pasa de una fase acuosa a orgánica. ¿Sí? Son otros momentos en los cuales se pueden utilizar los subíndices. ¿Por qué yo me detengo un momento en esto? Porque nosotros podríamos hacer referencias después a subíndices, superíndices, y es importante cuando escribamos una reacción química que la escribamos de forma completa, ¿bien? Entonces, que la escribamos con sus coeficientes, con los subíndices y con los superíndices que la reacción requiere. ¿Cuándo creen que usamos los coeficientes? ¿Qué nos definen los coeficientes? Número de moléculas, puede ser. Bien, número de moléculas, o sea, número de fórmulas químicas, ¿no? Pueden ser, porque pueden ser moléculas. O átomos. Moléculas, átomos. En realidad, sí, si son átomos aislados, es el número de unidades, ¿no? Vendrían a ser las fórmulas químicas que tenemos en la ecuación. Pueden ser iones también. O bien como átomos, como átomos o como moléculas, como en sí mismo lo refiere la frase, o bien también como moles de átomos o moles de moléculas. Bien, se utiliza mucho para establecer relación con moles, que básicamente moles es el número de átomos multiplicado por el número de Avogadro. Bien, y los superíndices, ¿para qué se utilizaban? Lo había dicho alguien, ¿no? Hoy. ¿No era para número de oxidación? No me acuerdo, la Sí, verdad. en realidad el número de oxidación sí se pone como superíndice. Se puede poner como superíndice. Lo que es más común es utilizar para las cargas, para indicar las cargas, si hay especies cargadas. Yo había dicho cuando había cationes o aniones, que al costado de arriba Claro. a la derecha. Correcto. Para las cargas de iones, sean cationes o aniones, ¿no? Dependiendo si tienen carga positiva o negativa. Y después también para las cargas de oxidación se los puede escribir también. Ay, estoy más lento la computadora lo que escribo. Bien. Entonces, vamos un poco a identificar estos tres elementos en una reacción química y después vamos ya directamente a la conformación de óxidos, sales ya un poquito más con la terminología más afinada. Supongamos que tenemos, voy a escribir una reacción genérica. A ver si me permite el... Bien. A ver.
Vamos a borrar esto de acá. ¿Llegan a ver lo que estoy escribiendo ahí? Porque como comparto, como estoy en la pizarra, no sé si... Sí, se ve. Bien. Bien, ¿dónde identificamos ahí cada uno de los elementos que mencionamos recién? O sea, A es un átomo, ¿no? Un átomo genérico, puede ser cualquier átomo. Y ahí tenemos una reacción química. ¿Cuáles son los subíndices, los superíndices y coeficientes? Si es que tenemos alguno de todos esos. El 2 de adelante sería el coeficiente. Bien, el 2 de adelante sería el coeficiente, o sea que nos indica que tenemos 2 unidades de A, ¿no? Eso es lo que nos indicaría. Sí. Tenemos coeficiente ahí. Este vendría a ser el coeficiente. ¿Dónde tenemos subíndices y superíndices? Jorge, ¿estás leyendo el chat? Porque veo que hay algunas preguntas. Orgánico o ORG significa orgánico, Sofía. Y después creo que no hay nada más. ¿Se me escucha a mí? Sí, se escucha. Ah, porque como no veo que nadie habla, no sé si es que me anda mal la computadora. El que me parece que se desconectó fue Jorge. Bien. Entonces, ¿subíndices dónde creen que hay? El Jugamos la subíndice pregunta puede ser recién. que lo que está, sería el 2 que está indicando al lado del elemento, el chiquito. El 2 chiquito, bien. Esto sería el subíndice. Pero esto, la L de al lado también sería un subíndice, ¿no? Que Y la indica G también. Indica algo en dónde distinto. está, en qué estado está, si gaseoso, Claro, líquido. correcto. Nos está indicando los estados. O sea que en estos casos serían subíndices. G vendría a ser gaseoso. L vendría a ser líquido. ¿Y el 2 qué significaría? Que sería 2 átomos del elemento. 2 átomos de A. ¿Y qué información podemos tener adicional en comparación con el otro 2? ¿Qué cosa distinta nos dice el subíndice que nos dice comparado con el otro 2? Que el otro 2 es para balancear la ecuación. El otro 2 nos habla de cantidades, o sea, el del coeficiente que acabo de ver que escribí, coeficiente, nos habla de cantidades. ¿Y el subíndice de qué nos habla entonces? Habíamos dicho que el subíndice en la diapositiva anterior lo poníamos para determinar el número de átomos de una molécula, el estado de fase de la... Y el otro también, el coeficiente del número de átomos y moléculas.
no, quizás no detallamos mucho cuál era la diferencia entre ellas dos, ahora que lo miro. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es la diferencia? A ver si se les ocurre esto. Voy a ponerlo con algo más familiar. Puede ser que con ese 2 de subíndice me puedo dar cuenta cuál es el número de oxidación del otro átomo que tengo al lado. ¿A eso te referís o no? No, los números de oxidación en este caso serían lo mismo. Fíjense, voy a escribir lo mismo que está arriba, pero ahora le pongo una entidad. Puede ser que el coeficiente multiplicaría cada átomo de lo que sea que hubiese atrás de la A y el subíndice no. Ah, está bien, sí, estaba eso. Déjenme que creo que me prendido, perdón. Fíjense, eso que dijeron ahí es correcto. O sea, el 2 que está delante del coeficiente multiplica a todo lo que tenemos acá. Y cuando digo acá, voy a ponerlo con rojo. Bien. Ahora, este subíndice, el 2, este 2, en realidad está haciendo referencia a las cantidades de átomos A que hay. Y que además son los átomos que participan de esa fórmula unidad, digamos. Eventualmente, en este caso, ese 2 me está indicando que hay un A que está unido con otro A mediante un enlace químico, que no sé si es covalente, si es iónico, no sé cómo es, no sé cómo es ese enlace, porque no conozco la identidad A, pero este 2 me está indicando que hay unidades A unidas entre sí. Bien, el subíndice, este subíndice que tenemos acá. En cambio, el coeficiente me dice las cantidades de unidades estructurales A. Bien, entonces, uno me habla de las cantidades de unidades y el otro me dice, el subíndice, cuántos átomos están conformando esa unidad. Bien, ¿se entendió un poco más? Sí, ahora sí. Bien, entonces vamos a aclarar por ahí, acá en esta diapositiva, determina el número de átomos, moléculas que conforman la unidad estructural. Vamos a poner así. Estructural, con unidad estructural, átomo, molécula, ion. Bien. Entonces, si lo llevamos al ejemplo, por ejemplo, el oxígeno que está abajo, quiere decir que acá hay dos átomos de oxígeno, un átomo, o sea, yo puedo reescribir esto, que está acá, como un átomo de oxígeno gaseoso más otro átomo de oxígeno gaseoso que me da dos átomos de oxígenos unidos entre sí. Bien. Entonces, ahí escribí las fórmulas desarrolladas, si se quiere. Bien. La ecuación de arriba es equivalente a la ecuación de abajo. ¿Se entiende un poco más ahora cómo funcionan estos subíndices y coeficientes? Bien. Y en el caso de que una carga, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos esto. Fíjense,
una reacción química clásica escrita, ¿cómo se llama eso que estoy escribiendo ahora? Me van diciendo que voy escribiendo. ¿Están viendo algo o todavía no llegan a ver nada? Sí, se ve. Está, por lo que veo, está medio cortado, a ver. Es un signo más. Vamos a corregir un poquito. Ahí estaría bien escrito. Ahí dice un medio. Dice medio, correcto, es un número fraccionario. Bien, ¿alguien puede leerme esa reacción química? Sería hidrógeno 2 en estado gaseoso más un medio de oxígeno 2 también en estado gaseoso, igual al producto de dos moléculas de H2O en estado líquido, de agua. ¿Está bien? Claro, Hola. serían dos moléculas. Cuando vos decís producto, ¿a qué te referís con producto? A las dos moléculas de agua. Claro. Ah, como producto. Bien, perfecto, sí. Sí. Está correcto. ¿Hay dificultades para leer lo que acaba de leer la compañera? Bien. O sea, eventualmente, por ejemplo, podríamos haber tenido agua como producto en esta reacción, o sea, agua líquida, ¿no? O bien podríamos haber tenido agua gaseosa. Y eso lo hubiéramos también podido definir con un subíndice, ¿no? Si bien estas reacciones son muy parecidas, o sea, yo podría volver a escribir acá lo mismo. Hidrógeno 2, gaseoso, más un medio de oxígeno, que da el mismo producto. Si bien estas reacciones son parecidas, casi idénticas, no son la misma. ¿Por qué? Porque de acá a acá, para pasar de agua líquida a agua gaseosa, ¿qué tengo que hacer? Si estoy cambiando un estado y pasando de una fase condensada, en este caso, a una fase gaseosa. Imagínense sus casas. Tienen agua líquida y le quieren pasar a estado gaseoso. ¿Sería ebullición? Claro, deberíamos Claro, hacer tenés que agua en entregar una ebullición. determinada cantidad de Para calor. esto, no te escuché, Jorge. No, digo que tenés que entregar una determinada, claro, para entrar en ebullición tenés que entregar calor, digamos, energía. Claro. Tenemos que entregar una determinada cantidad de calor. Entonces, por más de que esas reacciones se vean iguales, energéticamente no son lo mismo. Bien, así que nada, simplemente esto es como una advertencia por ahí cuando ustedes quieran escribir una reacción química. Si ustedes quieren escribirla correctamente, tienen que decir no solamente las cantidades de átomos que se están combinando y la forma en que lo hacen, que eso lo indican a las cantidades, lo van a indicar con los coeficientes, y las que están unidos los van a indicar con los subíndices, sino también el estado en el cual se combinan. Bien, eso sería como lo óptimo. Si alguna de estas cosas faltara, por ejemplo, faltaran coeficientes o faltaran subíndices, la reacción seguramente estaría mal escrita, y si faltaran los subíndices que indican estado, podríamos decir que está incompleta, ¿no? A veces uno no escribe los subíndices de estado, porque quizás lo que quiere mencionar
no hace referencia al estado en el cual se encuentra ese elemento o ese compuesto. Pero lo ideal es, si uno los conoce, es poder escribirlos. Bien, entonces más o menos se entendió un poco la idea de coeficientes, subíndices. No mencionamos nada de superíndices, pero lo podemos mencionar si quieren directamente con algunos ejemplos. Con algunos ejemplos de lo que quedó por explicar, si están de acuerdo. ¿Usted? Sí, ¿alguien iba a comentar algo? Bien. Los veo muy callados. Sí, están muy callados. Bueno, acá voy a pegar, ustedes tienen una tabla periódica, vamos a hacer un pequeño repaso para centrarnos en lo próximo que vamos a hacer, que es revisar. ¿Esa está en el aula, Leo? ¿Cómo? ¿Está en el aula virtual? ¿La tabla periódica esa está en el aula? ¿O Lo que voy a aula pegar virtual? ahora está en el aula virtual, ¿sí? Entonces, Bien. acá ustedes tienen, en el aula virtual, tienen una tabla periódica, que es la que yo estoy pegando una imagen ahí. Fíjense que en el cuadro 1 que compartimos, habla de metales, no metales y oxígenos. Simplemente para poder interpretar qué compuesto ustedes están formando, tienen que saber si hablan de hidrógeno, de oxígeno, de metales o de no metales. Es todo. ¿No? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, primero, identificar dónde están esos compuestos en la tabla periódica. Bien. A ver, No se ve la línea. La ¿Qué línea no se ve? escalera no se ve, ¿no? La línea, no, digo, la línea que separa los metales, no se ve la línea escalera. No se ve, pero está coloreado, así que... Ah, bien, bien. Entonces, el hidrógeno, ¿dónde está? Hidrógeno y oxígeno. ¿Dónde los encontramos en la tabla? ¿En qué lugar, digamos? ¿En qué lugar está de la tabla? Sí. El hidrógeno está arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. ¿Tienen números ustedes? En el grupo 1. Claro. Grupo ¿Tienen 1. números y El van número... juntos? Fila 1, grupo 1. Claro, vertical es grupo y horizontal perdón, vertical es grupo y horizontal periodo, ya después lo vamos a ver más en detalle. Fíjense que ustedes tienen número ahí, como bien dice. Ese que está ahí refiere a, como bien dice Jorge, a los grupos, ¿sí? La línea horizontal, o sea, del 1 al 18, y los números que están verticales, pero que refieren a las líneas horizontales, refieren a los periodos, ¿sí? O sea que los periodos van del 1 al 7 y los grupos van del 1 al 18. Bien. Entonces, si yo les digo grupo 18, ¿qué elementos estarían conformando el grupo 18? Los gases nobles. Los Bien, gases. gases nobles, sería todo esto que está acá. ¿Sí? Todo esto sería el grupo 18. O sea, miro la columna. Y si le digo periodo 1, ¿qué elementos conformarían el periodo 1? El hidrógeno. Bien, Y el hidrógeno. El helio. Y este que está acá. Y el helio, que es el de la punta. Bien. Entonces, de esta manera uno puede leer la tabla en grupos y periodos. Si mira la columna o si mira las filas. Bueno, entonces, ese cuadro que teníamos hoy lo construíamos a partir de hidrógeno, oxígeno, metales y no metales.
identificamos al hidrógeno, nos falta, a ver si encuentran el oxígeno, ¿dónde está? En el grupo. Fíjense que la mayor parte de los elementos son metales. En el grupo 16. Bien, grupo 16, Bien. ¿qué más? Periodo 2. Periodo. Periodo 2, ¿sí? Acá está el oxígeno. Ahí lo voy a marcar. Ahí ya habíamos identificado el hidrógeno, que lo voy a remarcar de vuelta. Y si referimos a los metales, ¿cuáles son los metales? ¿Metales o no metales? No escuché bien, profe. Los metales son la mayoría de los elementos y fíjense que el único metal que es a temperatura ambiente está en estado líquido es el mercurio, ¿sí? O sea, esos estados de agregación que figuran en la tabla es a temperatura ambiente, ¿no es cierto? El único metal que figura en esa tabla a temperatura ambiente que es líquido es el mercurio. Bueno, me acabo de dar cuenta que hay un cuadro que describe dónde están cada una de las cosas. Fíjense, ahí lo amplié. Esta tabla nos está diciendo dónde están los metales. Que podemos separarlos en metales alcalinos, que son del grupo 1, alcalinos térreos, lantánidos actínidos, metales de transición, metales del bloque P, ¿sí? Después los semimetales, gases nobles y no metales. O sea que los gases nobles y los no metales son los que están en verde. Ahí esta tabla nos facilitó bastante la cuestión. O sea que si yo tengo que referir cuáles son los no metales, son los que están acá en color verde. Bueno, ya con esto resolvimos una buena parte de nuestro cuadro porque identificamos los elementos que me conforman los no metales. Y si ya sabiendo cuál es el oxígeno, el hidrógeno, los metales, los no metales, listo. Tengo una buena parte resuelta del problema. Después, bueno, va a quedar nombrarlo correctamente y asignar los estados de oxidación correctos. En esta tabla que estoy viendo acá, no estoy viendo los estados de oxidación. Bien, ¿se entiende un poco entonces cómo ustedes fácilmente pueden identificar cuáles son los metales? Estrictamente en la química, los metales, los que se suele decir que tienen comportamiento de metálico, son estos de acá. El grupo 1 y el grupo 2, ¿sí? Todo esto que están en rosa, en el centro de la tabla que tiene un color rosa, si ustedes van a ver la referencia que está acá, son los metales de transición, ¿sí? Claro. Que obviamente son metales, hierro, metales de uso común nuestro, por ejemplo, el hierro, el cobre, la vida cotidiana, el zinc, son metales, pero se los define como metales de transición. Y la característica que tienen estos metales de transición, a diferencia de los metales alcalinos, que serían estos de acá, y los metales alcalinos térreos, que serían estos de acá, los naranja, es que los alcalinos térreos tienen solamente un estado de oxidación. ¿Bien? Claro. Mientras que los de transición tienen varios. Sí, por ejemplo, el manganeso es uno de los casos más complicados. El metal manganeso de transición tiene como 5 o 6 estados de oxidación. O sea, no hay solamente algunos metales que tengan 2 o 3, pero el manganeso tiene como 5 o 6. Bueno, ¿se entiende más o menos hasta acá lo que venimos charlando? Sí, sí. ¿Cómo lo ven? ¿Como demasiado básico? ¿Ustedes tienen tabla periódica ahí con ustedes? Bien, ¿qué tabla periódica tiene? ¿Una blanca? Sí. Bueno, esa tabla periódica tiene que ser para ustedes como la Biblia, básicamente. Sí, la van a usar de por vida. Toda la información está metida ahí en la tabla periódica. Si la saben usar, interpretar,
Ya la van a saber interpretar bien cuando vean la parte de estructura electrónica, que es fundamental. Ahí van a entender por qué la tabla está dispuesta, está ordenada como está ordenada, digamos. Ya van a entender bien todo cuando vean la parte de estructura atómica. Lo que estoy viendo acá en la tabla periódica interactiva que les dieron, no estoy identificando los estados de oxidación. Ah, no están, ¿no? No lo tienen, ¿no? No, había que apretar y después creo que arriba a la izquierda decía electrones, algo así, y ahí decía. Ah, mira, tenés razón. Hay que tirar la configuración electrónica, claro. Bien, vamos a compartir otra imagen para que vean de qué estamos hablando. Fíjense lo que decía la compañera. Ustedes en esta tabla periódica que tienen la... Estoy compartiendo ahora toda la ventana, ¿no? Sí, ahí se veían. Ahí está. Acá arriba, fíjense, estoy parado con el cursor, ahí dice electrones. Por ejemplo, estamos parados sobre el átomo de hierro en este momento, ¿no? Entonces, ahí dice electrones y si no podemos ir a propiedades. En propiedades nos da más que nada acá en el sector de la izquierda punto de fusión, punto de ebullición, afinidad electrónica, peso atómico, el nivel de energía. Y acá en electrones nos da la configuración electrónica expandida, esto después lo van a ver. Me fui a otro átomo ahora. Bien, ahí volvemos al hierro. La configuración electrónica expandida, la configuración electrónica reducida, si se quiere, ¿no? Que la está expresada como la configuración electrónica de argón más unos niveles de capa incompleta. Acá tienen los electrones de todo el elemento completo, así que ahí tienen las... Y acá arriba los estados de oxidación. Igualmente veo que los estados de oxidación que está poniendo son muchos, ¿sí? Son muchos comparados con lo que nosotros solemos ver cuando experimentamos y cuando tenemos reacciones químicas. En general, los dos estados de oxidación más comunes que tiene el hierro son el estado de oxidación más 2 y más 3. Vamos a buscar una tabla periódica que sea más común con la que solemos utilizar, que es esta. Bien. Fíjense, si yo voy al hierro, esta tabla periódica, que es la que yo les recomiendo que tengan, que es la que usualmente tiene toda la información que usamos en la materia, ¿llegan ahí a ver los estados de oxidación en la tabla periódica? Sí. Bien, fíjense que está escrito acá abajo a la derecha como 2 y 3. Y fíjense que el 3 está marcado con negrita. Negro. Claro. Eso quiere decir que el hierro tiene dos estados de oxidación usuales, de los cuales el que está marcado con negrita es el más común, ¿sí? O sea que en este caso el estado de oxidación más 3. Y si nos vamos al manganeso, como decía Jorge, tiene estados de oxidación 2, 3, 4, 6 y 7, de los cuales el más común es el estado de oxidación... El 2. 2. El 2, ¿no? En el caso del cromo... El 3. El 3, ¿sí? Bien, y así pueden ir viendo cuáles son los estados de oxidación más comunes para cualquiera de los elementos. Profe, una consulta. Sí. Después esa tabla la podrán compartir en el campus, más que nada por los estados de oxidación. Sí, las podemos compartir. Me mandan un mensaje si quieren a mí, si me llevo a olvidar, y la podemos subir, no hay problema. Buenísimo. Lo voy a anotar acá. Si no, yo la tengo a esa tabla. Puedo pasar una foto al grupo. No tengo problema. Bien, bien. ¿Tienen grupo de WhatsApp ustedes? Sí, hay. Bueno, si querés pasar una foto tuya en buena resolución, tenés que sacarla en buena resolución, si no, no se llega a apreciar. Bien, si no, yo después la puedo compartir en algún lado, la subo
podría ponerla en seminarios. Esta tabla, bueno, tiene la particularidad de que tiene mi nombre de arriba porque yo la uso para trabajar yo en la compu, así que nada, es una foto de mi tabla. Bien, bueno, entonces, la parte que nos faltaba explicar un poco, según lo comentaron el lunes, después si quieren vamos a hacer una revisión, vamos a ampliar este sector de acá. Es esta, ¿no? Bien. Entonces, esta es la parte que por ahí un poco faltaba explicar. Cuando ustedes tienen, entonces, se combinan hidrógeno con un no metal. Podríamos decir que no metal es un no metal clásico para obtener un hidruro, podría ser, por ejemplo, ¿cuál? El cloro. Bien. Entonces, describimos una reacción química en la que combinamos hidrógeno 2, ¿sí? Para formar hidrógeno 2 para formar un hidruro. Y les ¿qué subíndice si nosotros estamos trabajando a temperatura ambiente? Para eso pueden ayudarse. O sea, la molécula de hidrógeno. ¿Sería gaseoso? Sería gaseoso, ¿bien? La pregunta era qué subíndice de estado le correspondería a el hidrógeno. O sea, si es líquido, sólido o gas. ¿Bien? A temperatura ambiente. Bueno, si nosotros vamos, si no lo sabemos, si vamos a la tabla periódica, podemos buscar acá hidrógeno. Vamos a propiedades. Y en algún lado, estado a 0 grados centígrados. Ah, mira qué interesante, se le puede cambiar la temperatura. A ver. Vamos a bajar la temperatura. A ver en qué momento el hidrógeno, y fíjense que a la derecha dice gas. A ver en qué momento el hidrógeno se vuelve líquido o sólido. Bueno, no estaría llegando, ¿no? Como que estaría faltando. No, bueno, no importa. Aparentemente desde acá. Ah, las podemos bajar de acá. Esta tabla es muy buena, ¿eh? Fíjense que ahora nos pintó. Sí, tiene un montón. Nos pintó de negro todos los elementos que se van poniendo sólidos. Y nos dejó solamente en azul los líquidos y los gases. ¿Lo ven a eso en la tabla? Ah, bueno. No lo conocía. Sí. Y a medida que vamos subiendo la temperatura, va habiendo más líquidos y más gases. Bueno, entonces a 25 grados centígrados lo tenemos como gas. ¿Bien? Así que ahí corresponde su índice de gas. Lo combinamos con el cloro. El cloro también es una molécula diatómica. Esto después lo van a ver ustedes más adelante. Al igual que el hidrógeno. Y también, si se fijan, está en estado gaseoso. Bien, a temperatura ambiente. A 25 grados centígrados. Así que acá iría también un subíndice de estado de gas. Bien. Entonces, de la combinación del hidrógeno con el cloro, nos da un hidruro no metálico, que vamos a denominar ¿cómo denominamos este hidruro no metálico? ¿Cloruro de hidrógeno? Lo denominamos cloruro de hidrógeno. Algunos se preguntarán por qué lo denominamos cloruro de hidrógeno. Vamos a analizar si quieren los estados de oxidación y después los repasamos.
Los estados de oxidación en este caso para el hidrógeno, ¿cuál sería? ¿Recuerdan cómo lo calculan? ¿Cómo lo calculaban? Silvestre le había dado el lunes unas reglas para averiguar los estados de oxidación. Están todos muy callados. Profe, ¿puede ser que se escuche un zumbido de fondo? Sí, yo escucho el Sí, mismo como zumbido. Ah, ok, ok. Alguien fue una tuvo máquina. un licuado de banana. ¿Recuerdan cómo calculaban los estados de oxidación? O sea, en moléculas neutras y en iones, ¿no? Estamos hablando Yo la verdad son todas no. moléculas neutras. Que sumado sería 0. Claro, si no tiene carga, la suma tiene que dar 0. Acá no tiene nada de carga. O sea, por ejemplo, para cloruro de hidrógeno tenés hidrógeno y cloro. O sea, la suma de los dos estados de oxidación de hidrógeno y de cloro tiene que ser 0. Había diferentes reglas, ¿no? Había diferentes reglas. Empezando por ahí, las que yo conozco, no sé cuáles les habrá dado Silvestre. ¿Quieren que las revisemos un poco así oralmente? Alguien iba a hacer una pregunta igual en un momento, ¿no? No, yo iba a responder, pero creo que es mejor que lo explique en general, así los repasamos. Yo la verdad no recuerdo qué dijo Silvestre, pero yo, por ejemplo, hago lo que dijo la compañera, que es lo de igualar a 0 cuando no tiene carga. Por ejemplo, Claro. ahí en el ácido clorhídrico yo sé que el cloro tiene valencia, bueno, yo le digo valencia, estado de oxidación, mejor dicho, 1, porque si se tiene que balancear con el hidrógeno positivo, el cloro tiene que actuar con estado de oxidación -1. Y por ejemplo, con los oxidrilos también me guío con esa regla para saber, al saber que el grupo oxidrilo tiene estado -1 y veo la valencia que tiene el metal, por ejemplo, y veo cuántos oxidrilos le pongo para que se balancee. Yo utilizo ese método. Exacto. Y cuando tengo que Está bien, formar, está por bien. ejemplo, ácido clorhídrico no, ácido nítrico, por ejemplo, también me fijo cuánto, un ácido en general, me fijo cuántos hidrógenos tengo que poner en base a el estado de oxidación del nítrico o un grupo fosfato, lo que sea. Bien, ahí, no sé cómo es tu nombre, Sebastián, mencionaste Sí. varias reglas juntas, ¿no? Sí, mencioné varias que uso, pero en general es la de igualar a 0 las cargas. Son varias reglas. En realidad el hidrógeno siempre lo define con un estado de oxidación específico. ¿Recuerdan cuál es ese estado? Usualmente no. El +1. Generalmente el hidrógeno está como +1, ¿no? ¿Y el oxígeno con qué estado de oxidación está? Con -2. Con -2. Bien, o sea que son como quizás las reglas fundamentales cuando tenemos estados de oxidación distintos de 0 para estos dos elementos. Ahora, si estos elementos se combinan consigo mismo, o sea, mejor dicho, cualquier elemento en estado elemental, valga la redundancia, cuando se combina consigo mismo, ¿no? Acá tenemos dos casos de elementos que se combinan consigo mismo, que ¿quiénes serían? El hidrógeno y el cloro. El hidrógeno y el cloro están actuando con estado de oxidación 0. Bien, o sea que en este caso, si quisiéramos asignar estados de oxidación a los hidrógenos, a cada uno de los átomos de hidrógeno, diríamos que tenemos dos hidrógenos en estado de oxidación 0, y en este caso del cloro tendríamos dos átomos de cloro en estado de oxidación 0. Bien. Ahora, cuando tenemos elementos que están combinados entre sí y son distintos, bueno, empezamos a aplicar estas reglas que mencionaba recién Sebastián. Por un lado, el primer análisis que hacemos es que el hidrógeno en el producto va a estar actuando con estado de oxidación +1. El hidrógeno siempre se combina con un no metal, ¿bien? O sea, el hidrógeno más un no metal va a estar actuando en estado de oxidación +1 el hidrógeno. Y por otro lado teníamos la otra regla que mencionaba también Sebastián, que era que para moléculas la suma de los estados de oxidación debe ser 0. Bien, ¿por qué digo para moléculas?
Si yo cambiara eso y dijera para iones, la suma de los estados de oxidación debe ser 0, ¿estaría correcto eso? No, porque los iones pueden ser cationes o aniones y se caracterizan por tener una o varias cargas menos o más. Bien, entonces, ¿cómo podría... ¿Todos entendieron lo que acaba de decir el compañero ahí? Sí. Bien, entonces, ¿cómo podría yo adaptar esta regla que está acá a iones? Debe ser distinta de 0. Y si queremos dar más precisión, Que la suma, digamos, la carga del ion sea positiva o negativa, la suma de los estados de oxidación de los elementos que forman. para los iones, ¿me cortó el audio? Sí, te escucho bien. Si anda mal, no sé qué le pasa a este chico. Entonces, para los iones, la suma de los estados de oxidación debe ser ¿cuánto? Queremos adaptarla. Claro, pero eso no me da mucha información. La carga del ion te dice todo. O sea, si es -2, digamos, si tenemos un ion que tenga carga -2, suponete. ¿Cuánto tiene que darte la suma de estado de oxidación? Si la molécula era neutra te daba 0. Si es -2, ¿cuánto tiene que dar? -2. -2. Bien, ¿Se entiende lo que digo? Algún ejemplo. Pero es la misma regla que la de recién, solamente que adaptada para los iones. O sea que para los iones la suma de los estados de oxidación debe ser Igual a su la carga. carga del ion. ¿Cómo? Exacto, la carga. Justo decía si era igual a su carga. Claro, tiene que ser igual a su carga, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros tengamos, para cuando aplicamos esta regla, ¿sí? Vamos a definir estado de oxidación como EO. Entonces, este es el símbolo de sumatoria. ¿Sí? Me salió medio chotongo. Sumatoria de los estados de oxidación tiene que ser igual a la carga en este caso. A la carga. Sí, a la carga que tenga el ion. A la carga, ya sea que sea positiva, negativa o 0. O que esté no cargado, ¿no? Y ahí tenemos una ecuación química, una ecuación que nos permite hacer un cálculo, averiguar una incógnita. Entonces, en este caso, ¿cómo aplicamos esta ecuación química a esta reacción? Para averiguar este estado de oxidación que está acá. Le voy a poner un signo de pregunta. En función de lo que dijo el compañero, ¿cómo podría yo escribir una ecuación que me represente para calcular el estado de oxidación del cloro, que no lo conocemos? Solamente conocemos el del hidrógeno. ¿Qué debería escribir? Bien. +1, le voy a poner solo +1 para identificar que ese +1 no es un más, sino que es el estado de oxidación. Bien, le voy a poner entre paréntesis. Más X, que vendría a ser el estado de oxidación del cloro, ¿no? El estado de oxidación del cloro. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner X solo. Esto que tendría que ser igual, dijiste, a 0, ¿no? Bien. Por lo tanto, de un simple despeje, podemos saber que X es igual a -1. Bien. O sea que en este caso, el estado de oxidación del cloro es -1. Bien. Bien. Bueno, esta ecuación, simple ecuación que acabamos de poner nosotros ahí, de la suma de los estados de oxidación, es la ecuación que van a aplicar todo el tiempo ustedes para poder averiguar estados de oxidación de cualquier de compuestos más complejos. Profe, Sí. yo tengo una consulta, pero en la tabla de los estados de oxidación del cloro no entra el 1, ¿sí? Sí, no dije nada, ya lo encontré. Pensé que solamente era el 2, me confundí de elemento. Fíjense que ustedes en la tabla
tienen, claro, te vas a confundir elementos, me imaginaba. Tienen estados de oxidación que pueden ser tanto positivos como negativos. El cloro lo tenemos acá, en esta tabla. Fíjense que tienen estado de oxidación 1, 3, 5 y 7 positivos, o sea que son todos impares los estados de oxidación del cloro, pero a su vez el 1 admite que sea negativo. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes calculan un estado de oxidación como nosotros hicimos recién, pueden verificar si este estado de oxidación que calcularon acá se condice con la tabla periódica o no. Tienen que verificar ustedes. Siempre que hagan un cálculo buscan alguna forma de verificar. ¿Bien? Entonces, si ustedes me ponen estado de oxidación -2 para el cloro, para mí eso es un error conceptual medio feo. Porque es algo que no existe. ¿Bien? Y además porque ustedes tienen herramientas de poder verificar esto con la tabla periódica. ¿Sí? Bien, y ahí un compañero había mencionado que este compuesto se llamaba cloruro de hidrógeno, ¿no? ¿Qué nos definía la terminación uro en este caso? ¿A qué está haciendo referencia la terminación uro? Fíjense que cuando ustedes tenían nomenclaturas en los otros casos, como habrán visto, muchas veces la terminación le daba alguna característica al compuesto, el estado de oxidación, o más que nada el estado de oxidación, era lo que refiere la terminación. O sea, la terminación uro, a qué le suena? ¿A qué tipo de compuesto le suena? Puede ser a un hidrácido. Claro, pero la terminación Claro, uro... es un hidruro, ¿no? Es un hidruro, bien. Claro. Pero fíjense que la terminación uro es común a muchos compuestos, por eso dice hidruro no metálico, estamos acá, hidruro no metálico, ¿bien? Es hidruro porque termina en uro, cloruro. Ahora, este uro está haciendo referencia a que el estado de oxidación es negativo. Eso no lo tienen en la guía en general. El estado de oxidación es un número negativo. ¿Bien? Fíjense que ustedes, si vamos a la guía, hay una parte al final donde están las tablas. Acá, reglas sobre nomenclatura de compuestos inorgánicos. ¿Dónde lo tenemos a esto? Acá. Iones negativos. En la parte donde están los iones negativos, que tienen todas las nomenclaturas, fíjense la característica de todos estos compuestos. ¿Sí? Estamos en compuestos monoatómicos. Raíz del nombre de elemento más uro y tienen ejemplos. Fíjense, hidruro, fluoruro, sulfuro, nitruro, carburo, y podría seguir agregando, por ejemplo, cianuro, y que me lo agregó en realidad en otra... Cloruro también. Claro, el cloruro... Ah, ¿cloruro está? Es verdad, cloruro, vamos a agregar más. Qué raro que no esté, es más común. Bien, fíjense que estos nombres que terminan en uro tienen todos estados de oxidación, cargas negativas. Bien. Y cuando son monoatómicos, esa carga se corresponde con el estado de oxidación del elemento. Bien, ahora, podríamos haberle dicho de otra manera a este compuesto, podríamos haberle llamado también cloruro, ácido clorhídrico.
¿En qué cambiaba si yo le hubiera dicho ácido clorhídrico a esto? Vamos a ¿No era que reescribir estaba esto. disuelto en agua? Exacto. O sea que yo Al podría estado de escribir lo mismo. Voy a la otra diapositiva. Y cambiarle el nombre. Y la única diferencia que va a haber con la reacción anterior es que está disuelto en agua. ¿Y eso cómo lo indico en la ecuación? Le tengo que poner acuoso acá. Bien. O sea que la terminación uro está cambiando por la terminación hídrico. Simplemente porque ahora, en vez de estar en estado gaseoso, está disuelto en agua. O sea que es el gas que lo metí en agua. Dentro de agua y está rodeado de moléculas de agua. ¿Vamos hasta acá? Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí. Es una compañera que pregunta si los temas que estamos viendo hoy los van a repetir mañana. No sé en realidad qué van a explicar mañana. Yo les cuento, nosotros funcionamos, intentamos, no creo que repitamos los temas. Es como que tenemos comisiones de trabajo y la idea es que ustedes puedan ir a 2 comisiones. Avanzando. A 2 comisiones al menos en la semana. Si pueden estar en varias, lo ideal es que estén en varias. Pero nada, yo en realidad estoy en diálogo con Silvestre, que es la comisión del lunes. Así que bueno, en función de eso sabía que ustedes había ahí una explicación que no la tenían, que no habían llegado a verla el lunes. Yo, por ejemplo, no sé qué vieron ayer, capaz que yo estoy refiriendo a cosas que vieron ayer. Entonces, un poco estas comisiones son un tanto autogestionadas, ¿no? Y funcionan un tanto independientes. Entonces, cuando ustedes tengan dudas de cosas que no hayan explicado, como me mencionaron hoy, bueno, yo les pregunté qué fue lo que vieron, qué fue lo que falta ver, y me dijeron, no vimos esto, no vimos sales. Entonces, la idea era un poco explicar esto hoy. Yo agregué, por decirlo, a la primera parte, para darle un marco a las reacciones, porque me parecía que por ahí me parecía importante de que esto esté, pues no se suele dar en las otras comisiones y es como que lo veía importante. Pero no van a explicar lo que vaya a explicar yo, no es que tenemos una guía de explicación para los encuentros de seminarios, ¿entienden? En realidad esto es un espacio de intercambio donde vamos a ir discutiendo algunas cosas y haciendo ejercicios. Por ejemplo, la idea es que nosotros hoy podamos, de la discusión que surja hoy, hacer algunos ejercicios, el ejercicio 15 y el ejercicio 16. Bien, que por ahí están acá en la guía y que nos permitirían discutir y aplicar todo lo que vieron. Pero no es que van a repetir esto mañana, ¿se entiende? Sí. Muchas gracias. Bien, si les parece que vamos medio lento, podemos ir un poco más rápido. Lo que pasa es que también la velocidad la ponemos de acuerdo al intercambio que nosotros tengamos. ¿Se entiende entonces cómo llegamos a construir un hidruro metálico? Bien. Acá estamos formando lo que se llama el hidrácido, cuando le agregamos agua. Cuando este hidruro metálico lo disolvemos en agua, bien, formamos el hidrácido. El ácido clorhídrico es lo que sería el hidrácido. El ácido disuelto en agua. Para que esta reacción esté completa, fíjense que yo parto de reactivos que son gaseosos. Acá le puedo escribir sobre la flecha que lo que está mediando esa reacción es agua. Entonces, si yo acá arriba le escribo arriba de la flecha, le escribo H2O, lo escribo mal. Yo acá arriba le escribo H2O, entonces digo que esa reacción química la estoy llevando en medio acuoso y por lo tanto ahí tengo el agua del medio acuoso que no estaría poniendo en la estequiometría de la reacción. Bien, esa sería la forma correcta y completa de escribirla. Bueno, en este caso si el hidrógeno se me combina con un no metal, con un metal, ¿sí? Dígame algún metal clásico para formar un hidruro metálico. No necesariamente tiene que ser clásico, pero clásico porque están todos los libros, porque suele estar. El hierro. Bueno, metal de transición.
Por ahí Medio raro, pero bueno. preferiría que digan algún sodio. metal del grupo 1 del grupo 2, que son los clásicos metales, los otros son metales de transición. Sí, el sodio anda bien. ¿Alguien mencionó el sodio? Bien. Ponemos no sé quién dijo, alguien dijo el sodio, ponemos el sodio. Entonces, ¿cómo sería esto? Tenemos hidrógeno, acá se pone un poco más interesante la reacción. Tenemos hidrógeno en estado gaseoso, suponemos que estamos a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, el sodio, ¿cómo va a estar? ¿En qué estado de oxidación? ¿Sólido puede ser? Sólido. A temperatura ambiente, Sí, el sodio es un sólido. Si quieren podemos verificarlo. La tabla, miramos acá, 0 grados centígrados, sodio, estamos acá. ¿Lo ven al sodio ahí? Está en negro. Está en negro, es un sólido. En la tabla periódica que tengo yo, también lo pueden ver en algún lado. En realidad no es en esta imagen, sino es la imagen que está en la parte de atrás. Esta parte es la que tiene los estados de oxidación. Ya estamos llegando. Sodio. Me dice que es plateado, tiene color azul, así que supongo que ese color azul debe ser el que me está dando el estado de... Bien, acá vamos a ver las referencias. ¿Dónde están las referencias? Bueno, en algún lado la referencia me tiene que decir que está en estado sólido. A ver. Bueno, color... Bueno, no sé, en qué parte ya perdí la referencia, dónde está el estado de oxidación. Bueno, la cuestión es que está en estado sólido. Bien, y esto nos da entonces el hidruro metálico. Bien, o sea, la combinación directa de sodio con hidrógeno. Hago una pregunta, ¿el sodio lleva un 2 a la derecha abajo como subíndice? Acá, ¿tengo que poner un 2 o no? Como el hidrógeno. Correcto. No, correcto, no es una molécula. En estado elemental no es una molécula diatómica. Está como átomo, aislado, ¿no? Puede sobrevivir solo el sodio, por decirlo de alguna manera, en estado metálico. Así que no hay que poner nada, porque si no estaríamos diciendo de que hay dos sodios unidos entre sí, y eso no es así en la realidad. ¿Bien? Así que ahí no va 2. ¿Qué hacemos entonces? ¿Te lo ponemos en coeficiente? Claro. Bien, quiere decir que esta reacción no está balanceada, lo que dice la compañera. ¿Lo ven ustedes? No sé qué quería decir eso. Capaz que yo me adelanté y reinterpreté lo que vos dijiste. Sí, de ponerlo como coeficiente delante del sodio en el reactivo y en producto poner un coeficiente 2 también, cosa que quede nivelado de los dos lados. Bien, entonces, ¿cuál sería el problema acá? ¿Por qué esta reacción que estamos escribiendo no está balanceada? Sería que hay más átomos de hidrógeno de un lado que de otro. Hidrógeno sería, ¿no? Nitrógeno era otro elemento. Hidrógeno. Nitrógeno, por lo menos. No, sí, había dicho hidrógeno. Perdón. Escuché nitrógeno, se me pausó. Bien. Bueno, fíjense que ahí la compañera dice que acá tenemos dos átomos de este lado, dos átomos de hidrógeno y un átomo de hidrógeno a la derecha. Por lo tanto, me acabo de dar cuenta que tampoco balanceamos las reacciones anteriores. Cosa grave que nadie me lo advirtió y lo pasamos por alto. La de arriba del clorito, tenés razón. La de arriba y la anterior. Así que podemos tomarnos ese trabajo ahora. Bien. Fíjense, ¿cómo balanceamos entonces? Como dice la compañera acá, con un 2, porque tenemos dos hidrógenos a la izquierda, así que podemos eventualmente poner un 2. Vamos a poner un 2 con color rojo. Y para balancear también la cantidad de sodios, ¿qué deberíamos hacer? Porque ahora al poner un 2 como coeficiente, quiere decir que tenemos dos unidades del hidruro de sodio metálico, ¿no?
Correcto, hay que poner un 2 de este lado. Sí, adelante. Bien. ¿Tenemos balanceado entonces esta ecuación? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para balancear entonces la de arriba que nos quedó sin balancear? Un Agregamos 2 un producto. coeficiente. Le agregamos un 2 coeficiente. delante del ácido clorhídrico. Adelante del ácido clorhídrico. Bien, perfecto. Y en la anterior podemos hacer lo mismo porque es la misma ecuación que yo la copié. Bien. Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, en realidad son dos que son distintas, pero por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico que usted puso en el hidrógeno 2, que puso que tiene estado de oxidación 0, o sea, neto, y el cloro lo mismo. ¿Por qué es así? Yo tengo entendido que, por ejemplo, el hidrógeno tiene estado de oxidación +1, y si tengo dos hidrógenos no sería estado de oxidación +2, y con el cloro lo mismo, no sería -2. ¿Por qué está ahí como con estado de Buena oxidación neto 0? Buena pregunta. Hay otra regla, que no sé si la habrán mencionado o no el lunes, yo lo di por alto, es que todos los elementos en estado elemental, ¿sí?, tienen estado de oxidación 0. Sí. Esa es una regla, Bien. ¿bien? Pero también se puede justificar químicamente. ¿Iba a decir algo, Jorge? No sé, alguien habló, pero no importa. Bueno. Esa es una regla. Si el elemento si está en estado elemental, tiene estado de oxidación 0. Por lo tanto, si yo quisiera asignar los estados de oxidación a los elementos que están acá abajo, para la formación del hidruro metálico, el hidrógeno estaría con 0 y el sodio, ¿con cuánto estaría? Con 0 también, supongo. Con 0 también, ¿sí? Porque está en estado elemental. Bien, ahora, bajo tu argumento, ¿no? Que vos decís, bueno, para mí el hidrógeno tiene que tener +1 y si tengo dos hidrógenos tiene que tener +2. ¿Tiene sentido lo que estás diciendo si yo miro esto que escribí acá y supongo que está correctamente escrito eso que está ahí? ¿Qué debería ocurrir o cómo debería yo reescribir eso para ser coherente con que el hidrógeno tenga estado de oxidación +1? Supongamos que yo lo reescribo acá abajo y digo, mira, para mí el hidrógeno tiene que estar en estado de oxidación +1, tiene que tener estado de oxidación +1, y por eso quiero, suponiendo que eso es así, reescribir lo que está arriba. ¿Cómo debería reescribirlo? En función de las reglas que acabamos de mencionar de los estados de oxidación. ¿Sería en iones? ¿Cómo? ¿Sería en iones? No entendí si queremos desglosarlo o... Claro, en realidad yo, suponiendo que está en estado de oxidación +1, ¿cómo debería reescribir eso? Si yo está en estado de oxidación +1, yo debería poner un +1 ahí, porque tengo dos hidrógenos que están en estado de oxidación +1, y cada uno de los dos, como bien dijo el compañero, como son dos, está en estado de oxidación +2. O sea que mi molécula, en realidad no sería una molécula, sino que sería un ion que tendría que tener una carga +2. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, si cada uno de mis hidrógenos está en estado de oxidación +1, yo debería poner un +2 ahí. Y sería una molécula de hidrógenos 2 que tiene dos cargas positivas. Cosa que no tendría mucho sentido tampoco, hablando de estados de oxidación. En realidad, no tiene sentido que una molécula... ¿Qué significa? A ver, vamos al significado de estado de oxidación. ¿Qué significa estado de oxidación? Era la cantidad de electrones que podía pasar o recibir. Bien, la cantidad de electrones que podía ceder, ¿no? O sea que cuando cedían electrones, el estado de oxidación aumentaba o se reducía. Y aumentaba. Aumentaba, ¿no? O sea que si cede electrones, el estado de oxidación aumenta, y si recibe electrones, el estado de oxidación baja, ¿no? Entonces, aquellas sustancias que están con muchos electrones van a tener estados de oxidaciones negativos, y aquellas que le falten muchos electrones o que hayan cedido muchos electrones van a tener estados de oxidación positivos.
un átomo que se une consigo misma, ¿a quién le da los electrones? Y no le puedo dar los electrones a nadie. Si yo, del otro lado, yo me estoy uniendo con un par que es igual que yo. No tiene sentido ni que yo le dé a él ni que él me dé a mí, ¿no? Si somos iguales, somos equivalentes. ¿Por qué yo le debería dar a él o por qué él me debería dar a mí si somos de entidades iguales? Cuando los estados de oxidación cambian entre átomos es porque yo estoy enfrentando átomos que son distintos, ¿sí? Entonces, en ese caso me están cambiando los estados de oxidación. O sea que el hidrógeno no podría usar +1 y -1 Sí, para llegar a podría 0. tenerlos, pero no cuando está unido consigo mismo, sino cuando está unido con otros. Ah, claro. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Entonces, cuando un átomo se está unido consigo mismo, no tiene sentido que tenga un estado de oxidación distinto al 0. ¿Sí? Y acá viene la regla que todos los átomos en estado de oxidación en estado elemental, ¿no? O sea que cuando se unen consigo mismo, tienen estado de oxidación 0. Bien, o sea que esto de acá, para hidrógeno 2, molecular, no está bien escrito. O sea que no puede tener estado de oxidación +1. ¿Se entendió un poco la explicación? No sé quién había hecho la pregunta recién. Sí. Yo la había hecho y sí, se entendió bastante bien. Gracias. Bien. Bueno. Y fíjense acá el estado. ¿Cuál es el estado de oxidación que tiene el hidrógeno? ¿Cómo se lo explicaron acá? Cuando se forman los hidruros. Este sería un caso O sea, en ¿qué el estado de cual oxidación? este sería un caso, no sé, ¿dijiste algo, Jorge? No, o sea, el estado de oxidación más común del hidrógeno es +1, salvo cuando forma hidruros. ¿Qué estado de oxidación tiene el hidrógeno en los hidruros? -1. En este caso, Perfecto. claro, Eso. en este caso el estado de oxidación del hidrógeno es raro ver compuestos donde el hidrógeno tiene estado de oxidación -1, es -1, ¿sí? ¿Por qué? Porque se enfrenta con alguien que es más electropositivo, que tiende a ceder los electrones, ¿sí? Así que el sodio en realidad acá tiene estado de oxidación +1. Fíjense, a ver si lo tenemos en la tabla de acá. Hidrógeno, vamos a mirar los estados de oxidación. Fíjense que el estado de oxidación del hidrógeno, pues, acá. El estado de oxidación del hidrógeno puede ser 1, ¿sí? Y -1. Y el del sodio me dice lo mismo, así que no tenemos, no tenemos forma de compararlos. Vamos a ver la tabla periódica a ver si tenemos una segunda opinión que nos favorezca un poco más. Por eso yo estaba mencionando de que esa tabla periódica tiene mucho estado de oxidación. Bueno, no. No, la tabla periódica tampoco nos va a ayudar en este caso. Pero la idea es que si ustedes combinan un metal del grupo 1, como los que tenemos acá, del grupo 1 y del grupo 2, con hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno va a tomar estado de oxidación negativo. Esos son los únicos casos en el cual va a tomar estado de oxidación -1. ¿Bien? O si fuera un metal, por ejemplo, si lo ponen con hierro, como habían dicho hoy, también, ¿sí? Tiene el mismo sentido. ¿Bien? ¿Y cómo se denominaban los hidruros metálicos? ¿Recuerdan? Estaba por acá. Lo buscamos para que lo identifiquen en la guía. ¿Dónde estaba? Cationes, aniones, bueno, tienen que revisar la nomenclatura. Perdón, cuando se une con un metal o con un no metal. Con un metal, esto que estamos haciendo acá, mira. El hidruro metálico. Se llama en este caso, es el nombre del metal, es hidruro del nombre del metal. En este caso sería hidruro de sodio. Esa sería la forma de nombrarlo.
Y después, ¿qué ocurría? Si ustedes combinaban, como les dice la guía, si combinaban un hidrácido con un hidróxido, formaban una sal no oxigenada. Como hidrácido podemos utilizar el ácido clorhídrico y como hidróxido podemos formar un hidróxido. El hidróxido, ¿cómo lo formábamos? Con oxígeno más un metal, ¿no? Vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a formar una sal no oxigenada. O sea, la sal no oxigenada la formábamos, habíamos dicho, con un hidruro, perdón, con un hidrácido más un hidróxido. Bien. Entonces, vamos a poner ejemplo. De hidrácido podemos poner el ácido clorhídrico que mencionamos recién. Bien. Vamos a escribirlo bien. Por ejemplo, hidrácido podemos utilizar el ácido clorhídrico. Y el hidruro, ¿qué podemos formar? El hidróxido, podemos formar un hidróxido con sodio, ¿no? Por ejemplo. Y seguimos la línea de los ejemplos de recién. Si queremos formar un hidróxido metálico con sodio, ¿qué teníamos que hacer? Que combinar el metal. ¿Esto de dónde venía? El hidróxido. El hidróxido venía, claro, de un óxido básico, tenía una unidad oxidrilo. Bien, tenía un oxidrilo con un metal, ¿no? Bien, combinando esos dos, podíamos tener una sal no metálica. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar como metal el sodio, que es el caso anterior, y formamos la sal no oxigenada. Supongamos que está acuoso o sólido, podemos ponerlo sólido a esto si queremos. Bien, la sal no oxigenada, ¿qué nos daba? Si miramos el cuadro. Nos daba la sal no oxigenada más agua, ¿no? Bien, ¿y la sal cómo se constituía? Se constituía por el metal más el anión, ¿no? O sea, sería la sal, ¿cómo la formaba? La formo desde el metal más el anión. Habló alguien que no llegó a escuchar. Sí, iba a decir que era el sodio y el cloro. Claro. Acá puedo poner que, por ejemplo, si tengo agua en el medio, puedo poner que esto me queda acuoso. Y el resto me daba el agua, me conformaba el agua. El hidrógeno con el hidróxido me formaba el agua. Bueno, antes de que nos retiremos, me gustaría hacer un par de ejercicios para que vayamos practicando nomenclatura. Bien, entonces, ¿cómo nombramos esto?
Fíjense que esto venía del cloruro de hidrógeno, ¿no? O sea, el nombre del... Si está en agua, en realidad vendría a ser el hidrácido. Vamos a poner así. Es el ácido clorhídrico, para que no haya confusiones. Pero ese anión, ¿cómo se llamaba? Cloruro. El anión que estaba ahí era el cloruro. ¿Recuerdan la tabla? O sea, se conforma de este anión, el anión cloruro y el anión sodio. ¿Me siguen o no? Los escucho muy callados. Sí. Correcto, ese ácido, el hidrácido venía del cloruro, por lo tanto este compuesto se llamaría cloruro de sodio. O sea que sería el nombre del anión, ¿sí? Más el nombre del metal. Esa sería la conformación del nombre. Fíjense acá, bueno, nosotros habíamos visto hoy cómo se nombraban los aniones, ¿no? Estaba por acá abajo. Los cuadros. Un ejemplo. Anión cloruro. Bueno, ahí agregamos el cloruro, que el cloruro es este compuesto de acá. Que acabamos de escribir recién. Bien. No estaba, que habíamos indicado que faltaba. En estado de oxidación negativo. Bueno. ¿Qué les gustaría ver de acá en más? Quedan 20 minutos más o menos para que finalicemos el encuentro de hoy. ¿Quedó alguna duda de lo que vimos hoy? ¿Prefieren que revisemos algo de lo que vieron del cuadro inicial? O sea, bien, de sales oxigenadas, supongo que es la parte más complicada. Uno puede nombrar bien las sales si aprende bien cómo son los nombres de los óxidos. De los óxidos o de los hidróxidos. Y de los ácidos. O sea, en realidad... que a ver, para un ejemplo concreto, o vamos a hacer más fácil, vayamos a la guía, ¿sí? El ejercicio 15 de la guía, miremos ejemplos concretos y practicamos desde ahí. Me parece que va a ser lo mejor. Y desde la mecánica de la nomenclatura lo vamos practicando. Por ejemplo, ahí vamos a pegar el ejercicio. ¿Ustedes saben que se pueden descargar estos que estamos haciendo en el Jamboard? Se lo pueden descargar como PDF. Fíjense, si vamos acá a los 3 puntitos, acá arriba, descargar como PDF. Bien, y ahí se lo descargan al finalizar el encuentro. Tenemos este ejercicio. De ejercicio 15. Dice, escriba la fórmula de las siguientes sales y la correspondiente ecuación de obtención. Cloruro de amonio, nitrito de potasio, sulfato férrico, fosfato de potasio. Bueno, ¿cuál de esas creen que les parece difícil? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos con, por ejemplo, esta, que tiene hito, nitrito. Bien. Vamos con nitrito de potasio. O sea, vos lo que te cuesta es identificar estado de oxidación o hacer al revés, armar el compuesto y armarlo.
El nombre, digamos, del nombre, a partir del nombre deducir qué estado de oxidación tiene. Claro. Bueno, entonces vamos a otro ejercicio, vamos al de arriba. A ver, ¿cómo? Nombre de las siguientes sales, ahí vamos. Bien, vamos entonces con, si quieren arranquemos con cloruro de plomo, que está acá. Bueno, ya lo acabo de nombrar. Vamos con esto. Bien. ¿Cómo hacemos cuando tenemos ahí una sal? Primero identificamos qué es cada cosa, ¿no? ¿Qué tenemos en esa sal de ahí? Bien. Bien. Cobre y oxígeno. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el cobre? Posibles. 2. ¿Cuáles son? El 2 y el 1. Bien, o sea que puede tener más 1 y más 2. El oxígeno, ¿qué estado de oxidación tiene casi siempre? -2. -2. O sea que, por lo pronto, no sería una preocupación para nosotros, ¿no? En este caso. Quien deberíamos definir el estado de oxidación sería el azufre, ¿no? ¿Cuántos estados posibles tiene? A ver, ¿cuáles serían? Claro, pero no serían 3. En realidad, cada uno de el más menos sería un estado. Entonces puede ser -2. Más 2. Obviamente, como cualquier otra sustancia. ¿Sí? Más 4 y más 6. O sea, tiene 4 estados de oxidación posibles distintos del 0. ¿No? Y acá está la cuestión. Sí. Acá, bueno, se nos están introduciendo complejidad en este problema. Nosotros, ¿cómo hacíamos para poder nombrar las sales? Bueno, lo que pueden hacer ustedes es identificar por un lado, identificar al catión y al anión, ¿no? En este caso, ¿cómo calculamos los estados de oxidación? Si quisiéramos calcular los estados de oxidación de estas dos especies que tenemos acá, ¿cómo hacemos? ¿Podría ser con una ecuación? A ver. No sé. Sería que el cobre y el azufre tienen que sumar 8 positivos entre ellos. Exacto. Bien. Es una buena forma. El cobre, ¿todos entendieron lo que dijo la compañera? Bien, entonces, sabemos que el oxígeno tiene -2, ¿no? Como siempre. Por eso, si escribimos la ecuación del estado de oxidación, por las dudas lo claro, del cobre más el estado de oxidación del azufre más el estado de oxidación del oxígeno, pero multiplicado por 4, porque tenemos 4 unidades de oxígeno en la fórmula de unidad, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0, ¿sí? Porque estamos hablando de una sal que es neutra. ¿Bien? Y esto que está acá, el estado de oxidación del oxígeno, que no le puse la O, vamos a agregársela para que no haya confusión, nos da -8, por lo tanto, el estado de oxidación del azufre más el estado de oxidación del cobre tiene que ser igual a +8. Bien, eso fue lo que comentó la compañera. Bien, entonces,
¿Cuántas posibilidades tenemos de lograr eso? Bien, no hay muchas más posibilidades que las que acaban de mencionar. No hay otras chances, no hay otras posibilidades. Uno podría empezar a jugar estados hipotéticos de oxidación que pudiera llegar a tener y ver si hay más de una posibilidad. En general eso no ocurre. Bien. No ocurre que haya un compuesto con dos estados posibles para dos átomos, ¿entiende? O sea, generalmente cuando uno llega a una ecuación de este tipo, ya define que los estados de oxidación son únicos. Bueno, al haber averiguado los estados de oxidación, ya tenemos prácticamente el nombre de la sal escrita. ¿Por qué? Porque podemos saber cómo se nombran los aniones y los cationes. Bien. ¿Cómo se hacía entonces para nombrar la sal? A partir de estos estados de oxidación. ¿Qué debíamos ver? Las terminaciones, ¿recuerdan? ¿Nosotros qué terminaciones teníamos? Bueno, lo podemos mirar de acá de la... ¿Recuerdan las terminaciones? Las terminaciones de los óxidos y de los ácidos en función de los estados de oxidación. ¿Hay gente del otro lado? Sería ato, ito para oso y ico, ¿verdad? Bien, correcto. Ahí dijo mucha información la compañera, dijo ato, ito, ¿sí? Vamos a poner un poquito más arriba. Ato, ito para oso, ico. ¿Recuerdan la frase oso bonito, pico de pato? Y después teníamos prefijos, ¿no? Eran hipo, hiper, correcto. Bien. Bueno. Hay que ver un poco cómo se modificaban los nombres, terminaciones y prefijos serían prefijos y sufijos, mejor dicho, como poner así. Sufijos son los que van al final. Estos eran los prefijos y los sufijos de cómo se mencionaban los nombres. En este caso estamos hablando de óxidos, esta columna que está acá, está hablando de los óxidos y de los ácidos, mientras que para la última columna la usamos para las sales. Y ahora vamos a ver cómo se utiliza esto, porque parece que estoy escribiendo cualquier cosa. Y ahora van a entender. Denme un segundo que organizamos esto acá. Bien. Bueno. ¿Qué pasaba cuando teníamos solo dos estados de oxidación? ¿Qué terminaciones
Bien, para dos estados de oxidación utilizamos oso o ICO. Si teníamos 3 estados de oxidación para una sustancia, ¿cuáles usamos? Hipo, oso, ico. Así es. Hipo, oso, ICO. Hipo, oso, ICO. Bien. Si teníamos 4 estados de oxidación, utilizamos todos. O sea, los prefijos y los sufijos. ¿Bien? Para las sales es lo mismo. Solamente que se cambiaba la terminación ICO por oso. Perdón, al revés. Se cambiaba la terminación oso por ito, ¿sí? Para las sales. Y los prefijos quedaban iguales. Y ICO se cambiaba por ato. ¿Se entiende lo que acabo de hacer un poquito acá? Este cuadrito. En las sales usás ito y ato para los sufijos. Bien, voy a escribirlo un poco más. Cuando utilizás los iones, no. Cuando utilizás tanto para los iones como para las sales, utilizás ito y ato en las terminaciones. Bien. Ahí la estoy escribiendo de forma completa que estaba faltando este pedacito. O sea, las terminaciones ito y ato siempre van si tienen dos estados de oxidación. Bien. Y si a su vez tienen 3, tienen que agregarle el prefijo hipo. Y si tienen 4, tienen que agregarle el prefijo per. Bien, entonces, en este caso, definimos, ya estamos cerca de nombrar el azufre, definimos que está en estado de oxidación 6, el azufre. Y tiene ¿cuántos estados de oxidación positivos? Recuerden que los estados de oxidación para esta nomenclatura son los positivos, o sea que los negativos no los tenemos en cuenta. ¿Cuántos estados de oxidación totales positivos tiene? 3. Tiene 3, ¿bien? O sea que caemos acá en las líneas naranjas, es lo que tendríamos que mirar. Para el ácido. Ahí, como bien dijo, voy a agregar acá sales o iones. Vamos a poner acá. Que completo esto. Esa terminación. Por lo tanto, si queremos nombrar los distintos estados de oxidación del azufre, tenemos que mirar las líneas naranjas. En nuestro caso estamos nombrando este anión, que es el anión. Fíjense que tenemos el máximo estado de oxidación nosotros de los 3 posibles. ¿Bien? Y tenemos que mirar los estados de oxidación para 3 estados de oxidación posibles. ¿Cuál sería, a cuál correspondería el máximo estado de oxidación? El más 6. La terminación ato. La terminación ato. Bien. Esta es la terminación que corresponde con el estado de oxidación más 6. ¿Se entiende cómo llegamos hasta acá? Sí. Perdón, el color que tenía que haber usado era el rojo porque eran 3 estados de oxidación para que quede igual a lo anterior. Bueno, si esto se entendió es muy bueno porque deberían poder hacer cualquier nomenclatura con esto que acabamos de decir. Tengo una duda. ¿Cómo se llama entonces, antes de terminar, este anión? Y vamos a tu pregunta. Sulfato. O sea, sí. Sí. Bien, sulfato. Sulfato, ¿bien?
voy a nombrar ahí. Vamos con la mitad del nombre. Nos queda la otra mitad. ¿La duda es referido a esto? Sí, cuando dijo la cantidad de números de oxidación del azufre, dijo que era 3, Sí. ¿sería por los protones, digamos, o puedo tomarlo como 4 contando al menos 2? Claro, solo los positivos. Tienen que contar. Ah, bien. Cuando van a la nomenclatura, solo los positivos, porque fíjense que los negativos se nombraban con la terminación 1. ¿Bien? Sí, gracias. O sea que esta estructura de nomenclatura es para los estados de oxidación positivos. Los estados de oxidación negativos van para la terminación 1, puro. Por ejemplo, ¿cómo nombrarían a ustedes este anión? Que voy a escribir ahora. Volviendo a este tema. Que acabo de escribir ahí. Con estado de oxidación -2 para la qué raro. Ahí abajo no lo ven el azufre. S-2, azufre -2. Abajo del todo. ¿Ahí lo ven? En la parte derecha. Bien, ¿cómo nombrarían el azufre de estado de oxidación -2? A ese anión. En función de lo que les acabo de decir. No, porque recuerden que lo que le acabo de mencionar es que esta estructura de nomenclatura es para los iones positivos, ¿sí? Ah, sulfuro. ¿De sulfuro? Que es lo que mencioné acá. ¿Sí? La terminación, claro, la terminación de cargas negativas van con la terminación 1. O sea, cuando tienen aniones negativos que no tienen oxígeno. ¿Bien? Por lo tanto, este sería sulfuro. El anión sulfuro. ¿Entendió lo que acabo de mencionar? O sea, todo lo que vimos recién para hipo, oso, ico, perico y sus correspondientes sales o iones, hipoito, itoato o perato, son para estados de oxidaciones de no metales positivos. ¿Ven? Supongamos, vamos a escribir varios ejemplos de esto. Bueno, finalicemos la nomenclatura de la sal. Averiguamos el nombre del anión, nos falta averiguar el nombre del catión. Habíamos dicho que era estado de oxidación 2. ¿Cómo podemos referir el nombre de la sal? Supongamos que estamos en una nomenclatura de tipo tradicional. ¿Recuerdan cuál es la nomenclatura de tipo tradicional? Sí. ¿Sería Bien, en cúprico? función de la nomenclatura tradicional, tenemos ¿cuántos estados de oxidación para el cobre? 2. 2. 2 también. ¿Cuál es la terminación correspondiente? Si está en estado de oxidación 2. ¿Cúprico? ¿Cómo? ¿Cúprico? Cúprico, correcto. Bien, o sea que acá a este ion le corresponde la terminación ico. Fíjense que de las posibles terminaciones, si tenemos 2, tenemos que utilizar, y así aumenta, ¿no? Algo que nunca dije, que hacia abajo aumenta el estado de oxidación. La terminación que le corresponde es ico y no tiene prefijo. Por lo tanto, ese es el ion cúprico. Vamos a escribir acá. O sea, la nomenclatura tradicional
sería, todos podemos nombrarlo ahora, ¿cómo le decimos? Sulfato cúprico. Bien. Bien. Y si vamos a la nomenclatura de Stokes, Sulfato de cobre 2. sulfato de cobre 2. Recuerden que la nomenclatura de Stokes ponía los estados de oxidación en números romanos y mantenía el nombre original del metal. Bueno, y de la otra nomenclatura por atomicidad no se nombran las sales en general. ¿Sí? Bueno. ¿Quieren que practiquemos un par de nomenclaturas más? Son las 6. Podemos quedar un momento más si quieren, yo no tengo problema. Podemos hacer, si a ustedes les parece, este ejercicio. Podemos hacer este otro también, lo que estoy marcando con rojo. Sí, profe, por mí sí. Profe, yo me voy ¿Cómo? justo porque tengo otra clase. Perfecto. Si alguno de Muchas ustedes está con gracias. computadora, los que se van a quedar. Bueno, hagamos así entonces. ¿Quién quiere hacer este ejercicio? Este compuesto que estoy marcando ahora, que tiene azufre y sodio. Yo se los voy a pegar en la otra página. En la página siguiente voy a pegar este compuesto. En la hoja 10. Ustedes pueden moverse a la hoja 10. Y en la hoja 11, ¿sí?, voy a pegar el otro compuesto. Hacemos esos dos si quieren y cerramos el encuentro de hoy. Perdón, había dicho otro. Vamos a nombrar este otro. ¿Se animan? ¿Alguien se ofrece o no? Están muy callados. Se acobardaron. ¿Qué pasó? Lo podemos ir discutiendo si no. Disculpe, profe, ¿qué era lo que precisaba que hiciéramos? Claro, si quieren nos quedamos 15 minutos más para ejercitar esto de los estados de oxidación y lo que estoy proponiendo es si alguno de ustedes quiere resolver esos dos ejercicios que propusimos hacer y explicarlo a sus compañeros después. O sea, esto que hice yo con discutir con ustedes un poco más rápidamente lo del sulfato cúprico, con esos dos ejemplos que están ahí, que ustedes vayan pensando qué tienen que utilizar para nombrar esas sales, qué prefijos, qué sufijos, construyan el nombre y después se lo expliquen a sus compañeros. Ah, bueno, está bien. Igual veo una sola sala ahí, profe.